Y hoy voy a hablar sobre el tema de índices de precios a la vivienda. Los objetivos de aprendizaje del día de hoy son tres. Primero, explicar la importancia de los índices de precios de vivienda. Segundo, permitirles a ustedes poder entender y estimar un índice de precios de vivienda a partir de datos existentes. Y tercero, poder entender un poco y conocer las debilidades y las fortalezas de las distintas maneras de estimar estos índices y saber un poco cuáles son las implicaciones de utilizar un método versus otro en los resultados que ustedes obtengan. Bien, los temas que vamos a cubrir hoy entonces son cuatro. Primero vamos a hacer una pequeña introducción al tema en donde vamos a resaltar la importancia de estos modelos y la utilización en el ámbito de la planificación urbana en el estudio de mercados urbanos. Segundo, vamos a presentar el modelo hedónico. Es uno de los dos métodos más comúnmente utilizados para la estimación de índices de precios de vivienda. Tercero, vamos a cubrir el otro método más común, que es el método o el modelo de ventas repetidas. Ese es el otro gran método que se utiliza para este tipo de índices. Y finalmente vamos a cubrir algunos comentarios sobre los aspectos importantes resaltados de cada uno de estos modelos y cuáles son algunas de las debilidades en la estimación para el futuro. ¿Por qué entonces utilizar índices de precios de la vivienda? ¿Cuál es la utilidad para los usuarios, para constructores, para los planificadores, para los tomadores de decisiones? Primero que todo, porque queremos medir qué cambios hay en el mercado de vivienda. En otras palabras, queremos ver si la demanda está subiendo, cómo está reaccionando la oferta con respecto a la demanda. Si ustedes recuerdan, el precio pues es el mecanismo por el cual el mercado de oferta y de demanda se juntan y se aclara, está el arbitraje en el mercado por intermedio del precio. Entonces, un cambio en el mercado de vivienda pues afecta a muchos de los actores. Por el lado financiero, afecta la viabilidad o qué tan atractivo sea dar préstamos hipotecarios. También afecta los riesgos de la deuda relacionada con estas hipotecas, mercados derivativos, por ejemplo. Afecta a muchas partes del mercado de vivienda. Segundo, queremos saber cómo está reaccionando el sector de construcción de la vivienda. En muchas economías, el sector de construcción de la vivienda es un barómetro de la economía y se puede uno dar cuenta cómo está progresando la economía en términos de empleo y de crecimiento si se busca o si se enfoca en indicadores del sector de construcción de la vivienda. Los precios de la vivienda son un indicador de cómo está reaccionando el sector de la construcción. Si los precios están subiendo mucho, pues existe la posibilidad de que o la demanda esté muy alta o la oferta esté muy baja. Tercero, estos índices de precios son muy útiles para saber cómo están fluctuando los precios en el tiempo en función de alguna intervención urbana. Si ustedes deciden, por ejemplo, extender un acueducto o un servicio de alcantarillado o la construcción de ciertos servicios públicos como bibliotecas o pavimento en las calles o mejoras en la seguridad policial en ciertas zonas de la ciudad, uno puede probablemente capturar el efecto de estas intervenciones en términos de los precios de la vivienda. En otros casos, como en los de obras de infraestructura, medir estos cambios en los precios es importante para apoyar decisiones futuras que tienen que ver con la financiación de estas infraestructuras. Por ejemplo, recuperando algunos de los aumentos de los precios creados por la intervención urbana con mecanismos de valorización o de plusvalías. Y la cuarta razón fundamental por la cual los índices de precios de la vivienda son importantes es porque tenemos que tener, digamos, una
afinidad o por lo menos ser sensibles al impacto que puede tener el mercado de la vivienda sobre la vivienda de interés social, lo que llamo aquí vivienda social. Si los precios están aumentando dramáticamente al mismo tiempo que el ingreso de la población no está aumentando dramáticamente, pues lo que está pasando es que la vivienda está siendo pues mucho más costosa en términos relativos con respecto a lo que las personas están teniendo como ingreso. Y de esa manera pues le ayuda a uno a entender cuál es la necesidad latente que hay para vivienda de interés social y cómo esa necesidad latente, esa demanda latente por ese tipo de vivienda está cambiando en el tiempo. Empecemos pensando en un método relativamente sencillo para la estimación de cambios de precios en el tiempo. Imaginen ustedes que se observan las ventas de vivienda. Supongamos que esto es únicamente de vivienda usada, para hacer el caso más sencillo, en un mercado durante un periodo de, digamos, 4 años. Ven ustedes en esta lámina 4 años, año 1, año 2, año 3 y año 4, y tres descripciones de las muestras de las viviendas que se transaron, es decir, que se vendieron y se compraron durante estos años. Durante el año 1, mirando la última fila de esta tabla, tenemos información sobre 350 viviendas, en el año 2 tenemos 400, en el año 3 300, en el año 4 tenemos 304. También tenemos una información sobre el precio promedio o la media de cada vivienda que fue transada y una aproximación sobre la variación alrededor de esta media, que es la desviación estándar. Por ejemplo, en el año 1, la vivienda el promedio de viviendas, el precio promedio de las viviendas que se vendió es de más o menos $24,800. En el año 4 es de $32,000. La desviación estándar en ambos casos está más o menos entre 1.200 y 1.400. Esta es información que nos es útil para entender cómo cambian los precios. A partir de esta información, ¿qué podemos hacer? Por un lado, podemos decir o examinar cuáles son los cambios porcentuales de año a año. Por otro lado, podríamos presentar esos cambios porcentuales en función del año 1, es decir, utilizando el año 1 como base. Vamos a ver qué sucede con esto. Entonces, en esta lámina lo que pueden ver ustedes es el cambio porcentual de un año al otro. Entonces, entre el año 1 y el año 2, esa nueva fila de abajo que ha aparecido, el aumento del precio fue del 11%. Del año 2 al año 3 fue del 6% y del año 3 al año 4 del 9%. Como dije anteriormente, esto se puede presentar también en términos con relación al año número 1. En ese caso, entre el año 1 y el año 2, el cambio sería del 11%. Entre el año 1 y el año 3, el cambio sería del 17.3%. Y entre el año 1 y el año 4, sería entonces más o menos del 27.2%. Estoy sumando los cambios porcentuales de año a año para hacerlo relativo al año 1. Es así como también podemos pensar en qué es lo que está pasando en el mercado. ¿Por qué tenemos que hacer o pensar en índices de precios si simplemente una colección de una muestra de año tras año pues nos está dando un índice que bien o mal nos muestra la apreciación de las viviendas en el tiempo? En este ejercicio sencillo he añadido 2 filas más a la tabla. Las 2 filas nuevas que pueden ver en esta diapositiva son el número de habitaciones promedio para las viviendas que se vendieron en nuestra muestra para cada año y la distancia a centros de empleo o a un centro de empleo fundamental en esta ciudad hipotética que estamos manejando durante los 4 años para la vivienda promedio.
Es decir, en el año 1 la vivienda promedio tenía 2.23 habitaciones, es decir, algunas tenían 1, otras tenían 3, otras tenían 2, el promedio era 2.23 y pueden ver cómo el número de habitaciones realmente ha aumentado en el tiempo. Es decir, que en el año 4 se transaron predios que tenían en promedio 0.4 habitaciones más que los predios que se transaron en el año 1. De igual manera, en el año 4, los predios que se transaron, las viviendas que se transaron, estaban más cerca a centros de empleo. ¿Y cuánto más cerca? Más o menos 500 metros en promedio más cerca que las del año 1. ¿A qué voy con este ejemplo? Apunto a sugerir que este método sencillo que he presentado, mostrando el promedio de precios de nuestra muestra en cada año, el 24.000, el 27.000, el 29.000, el 32.000, es útil, pero puede generar sesgos muy importantes si hay cambios en el mercado de viviendas que se transaron durante esa época. Si las viviendas son idénticas, entonces no habría ningún problema. Pero las viviendas no son idénticas. Las preferencias de las personas cambian. De pronto en un lapso de 4 años los apartamentos se vuelven más deseados, o las viviendas que tienen algún tipo de vigilancia, o debido a un aumento en el precio de la gasolina, entonces nos interesa ahora las viviendas que están cerca de servicios de transporte público de alta calidad. Cualquiera que sea la razón, de pronto hay un paro en el servicio de recolección de basuras en la ciudad, y por ende los sitios que manejan sus propios desechos de basuras de pronto tienen un precio más alto, o de pronto pues tienen una demanda más alta. A lo que voy en últimas es que cualquier cambio que exista en el mercado, ya sea por las preferencias de los demandantes, de los residentes, o ya sea porque el mercado en sí está cambiando, el stock de vivienda está cambiando en el tiempo, pues va a afectar el índice que tenemos. En este caso, nuestro índice estaba mostrando que había un aumento del 20 y tanto por ciento, 27% o algo así les dije, del año 1 al año 4, pero realmente parte de ese aumento no es un aumento real en los precios, sino es un aumento debido a que se están comprando y vendiendo viviendas que son un poco más grandes, con más habitaciones, y viviendas que están un poco mejor localizadas con respecto a centros de empleo. Entonces, parte de ese 27% es el resultado de que son viviendas más grandes y mejor localizadas. La gran pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué parte de ese 27% es debido a las habitaciones más grandes, o a viviendas más grandes, o a viviendas mejor localizadas? ¿Y qué parte es debido a un aumento legítimo en el precio de la vivienda? Es decir, nuestro índice de precios. Eso es lo que queremos averiguar, es esos cambios legítimos que están sucediendo, controlando por otros cambios en el mercado que pueden ser importantes para constructores, por ejemplo, pero que son un poco menos importantes desde el punto de vista de políticas urbanas.